Listo, doctora. Excelente. Pues muy buenas tardes. Deseamos que todas y todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a este ciclo de conferencias que desde Sencida hemos organizado para ustedes en el mes del orgullo LGBTI. Y hoy cerraremos con broche de oro con el tema El marco de los derechos humanos de personas LGBTI y con VIH. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Nuestros ponentes tendrán 15 minutos para exponer sus temas. Se les indicará verbalmente cuando les queden 5 minutos restantes de su participación. Cerraremos los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes a través del chat. También grabaremos esta sesión para archivo y con fines de reproducción en nuestra página web. Hoy moderará la conferencia el maestro Paul Ibarra. Paul es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde hace 10 años ha participado de forma activa en incidencia política y activismo LGBTT. Dirige la organización civil Red Diversificadores Sociales, AC, con la que ha realizado actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, así como la formación de educadores y educadoras en sexualidad humana desde un enfoque integral. Fue becario del Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes del Departamento de Estados Unidos de América. Actualmente es becario de Rise Up, Levantemos por las Niñas y Adolescentes en la región latinoamericana, además de ser estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Adelante, Paul. Gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, doctora Alexa. A más de 50 años de los disturbios de Stonewall, que marcaron un parteaguas en la visibilidad de la lucha por los derechos de las personas LGBTT, es importante recordar que, aunque esta lucha es más antigua, fue en la segunda mitad del siglo XX en la que, de manera global y cada vez más visible, las personas LGBT hemos estado alzando la voz para exigir la igualdad. A los desafíos de la homofobia estructural se le sumó en los años 80 el desafío de la epidemia del SIDA que, si bien trastocó lo más profundo de la comunidad LGBTI, también sirvió como catalizador para que la sociedad civil emergiera unida para enfrentar los nuevos desafíos. La respuesta al VIH ha unido al mundo de una forma como no lo ha conseguido ninguna otra crisis sanitaria. Entendemos que debemos escuchar a las personas más afectadas y en riesgo para aprender de ellas. También debemos abordar las aristas más significativas y coyunturales que existen entre la salud, la injusticia, la desigualdad, la diversidad sexual, la pobreza y la marginación para encontrar alternativas de solución realistas. Además, el desafío de poner fin a la epidemia es de tal magnitud que ningún sector puede abordarlo de forma indiferente o independiente. Si bien los avances científicos han facilitado la prevención y tratamiento del virus, miles de personas no acceden a información e insumos de prevención, a pruebas de detección, al diagnóstico definitivo, a tratamiento y atención integral del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, lo cual implica que cada vez más personas desconozcan su estado serológico, reciban un diagnóstico tardío o no reciban tratamiento y atención médica. Casi 40 años después, una persona que vive con VIH y empieza a recibir tratamiento debería tener la misma expectativa de vida que una persona sin VIH. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en cuanto a la prevención de comorbilidades y en particular contra la discriminación en los servicios de salud y la sociedad en su conjunto. Es por eso que para el cierre de este mes del orgullo LGBTI+, la sesión de hoy toca el tema de los derechos LGBTI y de las personas con VIH, como un ejercicio de reflexión sobre los avances y en particular los desafíos que, como mexicanos y mexicanas, la ciudadanía y las instituciones estamos llamados a trabajar en unidad. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Miguel García Murcia, Jaime López Vela y Andrea Luna. Cedo la palabra a Miguel García Murcia. Miguel es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su campo de interés académico es la historia de la ciencia. Sus investigaciones se han desarrollado en torno a la historia de la antropología física y, de igual forma, ha incursionado en la historia del SIDA en México. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destaca el libro Memoria de la lucha contra el VIH en México, los primeros años.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde hace 20 años ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el SIDA, la construcción de ciudadanía y el acceso al derecho a la salud. Al respecto, puede señalarse que es miembro de Salud, Derechos y Justicia AC, asociación que actualmente ocupa una vocalía ante el CENSIDA. Miguel, te cedo la palabra. Te recuerdo que tienes 15 minutos y yo te avisaré cuando estés a punto de terminar tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias al CENSIDA, a la doctora Letze, por la organización de este ciclo de conferencias, que me parece que es muy importante voltear a ver constantemente estos temas en medio de una sociedad que está constantemente también cambiando y transformándose. Y ojalá, Paul, me puedas avisar 5 minutos antes de que termine, y no ya cuando vaya a terminar mi tiempo, porque si no me voy a pasar. Bien. ¿Cuál sería un punto de partida para hablar del marco histórico de los derechos humanos relacionados con las personas LGBTI y las personas con VIH? Creo que es muy importante el análisis de la forma en la que ha evolucionado el concepto, la conceptualización y el reconocimiento de los derechos humanos, porque esto nos permite entender la forma en la que las sociedades se han venido transformando y también al mismo tiempo nos permite entender el impacto que estas conceptualizaciones tienen justamente en la transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales de nuestro país. De manera que el propósito de esta presentación pues, es hacer un breve recorrido, va a ser muy breve, un recorrido por esa evolución y tratar de mostrar su complejidad y evidenciar la necesidad de preguntarnos sobre el papel que los distintos actores sociales han tenido en ella. Quisiera, por principio, cuando menos señalar qué es lo que hoy comprendemos como derechos humanos. Y me remito a lo que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice al respecto. Nos dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y que en este sentido estas prerrogativas son inherentes a todo ser humano, son universales, son irrenunciables e indivisibles y están establecidas dentro de un orden jurídico nacional, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en diversas leyes y códigos que existen en el país. Un poco para darnos cuenta de cuál sería el origen de esta conceptualización y de estas nociones sobre derechos humanos, convendría remitirnos a antecedentes muy remotos, pero que nos permiten entender lo larga que ha sido la trayectoria en la reivindicación de estos derechos. Hay mucha gente que asume que la Declaración de los Derechos del Hombre de París de 1789 podría ser un principio para el reconocimiento de los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas. A mí me gusta, cuando hablamos de este pasado remoto, remitirme a algunos documentos que se produjeron en México tan temprano como en 1814. En este caso, la Constitución de Apatzingán, y solo voy a leer brevemente un párrafo donde expresa este documento cuál es un poco la intención de la estructuración de la nación mexicana. En un momento, digo, muy temprano. Decía, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Evidentemente se trata de principios generales que en el momento de su formulación no necesariamente se pensaba en el impacto o en las dimensiones que podrían adquirir estos. Y estas dimensiones tienen que ver con la forma en la que la historia del país ha venido sucediéndose, la manera en la que nos hemos relacionado unos con otros y la forma en la que hemos concebido que deben ser estas relaciones. A este documento siguieron otros
donde efectivamente se hace referencia a estos derechos en mayor o menor medida, con mayor o menor precisión. Está la Constitución de 1824, que aunque no los cita explícitamente, pues hace referencia a alguno de ellos. La de 1836, donde se enumeran diversos derechos relativos a la seguridad y la propiedad, así como la libertad de expresión. La Constitución de 1857, que creo que es uno de los documentos más importantes en el sentido que es el primero que establece en su artículo primero la necesidad de reconocer que los derechos del hombre, y subrayo aquí, del hombre, son la base y el objeto de las instituciones sociales. Lo digo porque también esta noción de quiénes son los sujetos de los derechos se ha venido transformando de manera muy importante. En el siglo XIX, estos documentos se hacían explícitamente pensando en los hombres, y de hecho la participación política y en la vida económica, social, preponderantemente favorecía a los hombres, ¿no? En el siglo XIX no podía haber ni mujeres que votaran, ni podían ser votadas, ni siquiera personas jóvenes, menores de 25 años, por ejemplo, no podían votar ni ser votados, y para los cargos públicos como las diputaciones, por ejemplo, además había que tener cierto estatus económico que evidentemente la mayoría del pueblo no compartía. La Constitución de 1917 estableció también en el artículo primero, y un poco retomando lo que decía la del 57, que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Creo que este documento es fundamental porque justo el México que un poco hemos conocido todos ha sido el resultado de estas grandes transformaciones que se dieron a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana y la incursión de nuevos actores sociales en la escena pública, ¿no? que implicó el reconocimiento de distintas personas, de distintos actores que hasta ese momento habían permanecido de alguna manera marginados de la concepción de lo que era la nación mexicana. Me refiero, por ejemplo, a las poblaciones indígenas que antes de este momento estaban bastante marginadas. Sucedieron demasiados cambios a lo largo de todo el siglo XX y no me voy a detener en ellos, solamente voy a hacer un cambio quizás muy brusco, pero que nos remite a los antecedentes más cercanos a nosotros en cuanto a la transformación en esta conceptualización de los derechos humanos y en estos cambios que se produjeron también en la sociedad mexicana que permitieron esta transformación de los conceptos sobre estas nociones sobre los derechos humanos y que al mismo tiempo fueron el resultado de esas transformaciones. Para la década de los 90, ya muy cercano a nosotros, vimos el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y este dato podría ser suficiente para pensar que a partir de entonces tenemos una discusión pública sobre este tema, pero la verdad es que pocos años antes ya se habían empezado a crear en distintos estados algunos organismos que tenían como la intención de voltear a ver los derechos de las personas que hasta ese momento permanecían un poco al margen del desarrollo social y político en el país, ¿no? Brevemente, en 1983 en Colima se crea la Procuraduría de Vecinos, o en 1986 la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca. En fin, estos primeros avances tuvieron una relación o tuvieron un momento muy importante hacia el final de la década, cuando podíamos hablar de un inicio de un proceso de democratización del país, que también tuvo un impacto muy importante en esta búsqueda de hablar y poner en la escena pública las discusiones sobre los derechos humanos, ¿no? Todos estos movimientos que se sucedieron a partir de las elecciones de 1988 y los cambios a los que el gobierno mismo tuvo que enfrentarse. Estas circunstancias también se dieron o tuvieron cierta confluencia
con otros movimientos sociales que habían arrancado desde la década de los 70, y me refiero específicamente a estos inicios de los movimientos de las organizaciones homosexuales o de homosexuales. En ese momento no se hablaba de la diversidad sexual, porque ese es un concepto que justamente es el resultado de estas transformaciones en el reconocimiento de los derechos humanos. En ese momento se hablaba de las personas homosexuales y hay organizaciones, surgimientos de organizaciones que van a reivindicar derechos que en ese momento eran básicos, por ejemplo, el derecho a reunirse, el derecho a expresarse, eran derechos que hoy no podríamos pensar bastante sencillos o simples, como el derecho a tener una fiesta privada sin ser molestados por autoridades o policías. Empieza también a surgir la noción de reclamar el derecho de la autonomía del cuerpo, y esto va a ser muy importante porque este tema se va a afianzar con el paso de los años. Ahí, si nosotros vamos a los medios de comunicación de esa época, encontraremos algunas sí, encontraremos que hay denuncias sobre persecuciones contra personas homosexuales en México, que se ejecutan razias, que se les detiene de manera injustificada. Estas cuestiones van a avivar una movilización social que va a confluir, ya lo decía Paul, hacia los 80s y más particularmente en los 90s, con el surgimiento del SIDA en el país. Y que va a ser una circunstancia muy importante porque ya desde antes de 1983 el entorno adverso para personas no heterosexuales era evidente y las demandas de respeto a sus derechos también habían empezado a ser manifiestas en la vida social. Había también un panorama sanitario favorable a partir de una reforma del artículo 4 constitucional, apenas en 1983, que reconocía el derecho al acceso a la salud, y junto con eso aspectos como el surgimiento y la expansión acelerada del SIDA, el temor ante la epidemia, el desconocimiento, la utilización de prácticas discriminatorias, permitieron también el surgimiento de nuevas organizaciones de la sociedad civil que tendrían nuevos enfoques. Hay evidentes muestras de estos temores, de estas formas discriminatorias de observar el surgimiento de esta epidemia y que se pueden rastrear a través de publicaciones periódicas, no sé, por ejemplo, estos recortes donde se menciona el 32% de los niños en Brasil tienen SIDA. Estas cuestiones que parecían ser muy normales en la época resultaban ser violaciones potentes de los derechos humanos de las personas, el derecho a la intimidad, el respeto, el derecho a ser tratados con dignidad, el derecho al acceso a la salud, en fin, una serie de derechos que en ese momento no se consideraban relevantes, pero que van a empezar a ser importantes para las comunidades y las organizaciones que van a constituirse en ese momento, ¿no? Las organizaciones de lucha contra el SIDA van a convertirse en nuevos actores con nuevos enfoques, ¿no? Van a suponer estas circunstancias nuevos retos para los grupos LGBTI existentes y para estas nuevas organizaciones que van a surgir hacia los 80s y 90s. La indignación surgía de estos tratos discriminatorios tuvo que transformarse en acción. Primero la denuncia tuvo que surgir, la organización de las personas, el aprendizaje y el impulso de nuevas formas de comprender la enfermedad, las relaciones sociales y también las políticas económicas y las maneras de enfrentarla. Igual fue necesario la creación de un nuevo lenguaje incluyente, pero este lenguaje incluyente y esta conceptualización de la enfermedad, del cuerpo y de los derechos surgió de la experiencia que las personas viviendo con VIH tenían frente a estos fenómenos sociales como el de la discriminación, el estigma y el rechazo que existían. Y esto fue muy importante para ir definiendo una nueva forma de comprender los derechos humanos de las personas. El artículo primero de la Constitución, que no había sido reformado sustancialmente en muchos años, se reformó en 2001 y si bien tenía que ver con
el interés de incorporar los reclamos de los movimientos indígenas que habían empezado con el movimiento zapatista. Sí, un minuto, casi llego al final. ¿También? Si bien tenían esa intención, creo que esta reforma permitió incorporar la noción de que era necesario respetar a las personas también, estableciendo la prohibición de la discriminación motivada por cualquier causa, origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes en ese momento. Después le cambiaron por discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias. Este punto va a ser muy importante porque va a ser solo esta pequeña palabra que va a dar cabida para que los reclamos de las comunidades y las poblaciones LGBTI y después y también las organizaciones de lucha contra el SIDA fundamenten la necesidad de pedir que los derechos humanos sean respetados a través o a partir de distintos instrumentos que empezaron a surgir. Algunos fueron nuevas reformas a la Constitución Política. En 2011 se agregó preferencias sexuales. Otras fueron de largo alcance, como la creación, la ley federal contra la discriminación, el surgimiento del CONAPRED, mecanismos para el reclamo, como el procedimiento de queja, y también una serie de reclamos jurídicos que a partir de demandas de amparos, por ejemplo, permitieron abrir el abanico para el reconocimiento de derechos humanos, como el derecho a crear una familia a través del matrimonio, el derecho a una identidad que permitiera reconocer a las personas justamente la identidad de género que decidían o asumían, en fin, el derecho a la adopción. Y todos estos derechos van construyendo una nueva forma de entender los derechos humanos en el país que tienen como base estas movilizaciones que surgen en los 70s, que se acrecientan en los 90s, que utilizan los instrumentos legales que están al alcance, pero que desafortunadamente se enfrentan a riesgos, ya voy a terminar, Paul, a riesgos muy importantes, digo, a dificultades, obstáculos muy importantes, y solo quiero referirme a ellos brevemente, como son, primero, la persistencia en el país de prejuicios asociados con modelos sociales basados en patrones heteronormados y fuertemente vinculados con creencias religiosas y que afectan a toda la sociedad y particularmente a actores o sectores políticos del país que presentan resistencias muy importantes para la reforma o las reformas legales que permitan el reconocimiento de los derechos humanos. De manera que hay muchos estados que hoy no reconocen el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, el derecho a tener una identidad propia, en fin, el derecho al acceso a la salud se ve limitado, el derecho a la educación, en fin, todos estos. Y esto tiene que ver con los intereses políticos, los intereses económicos, y aquí nada más hago un comercial bien rápido. Algunos, como el finado señor Servige, dueño de Bimbo, que se opusieron durante muchos años de manera sistemática a la educación sexual, y que movieron todos los hilos a sus manos para evitar que se generalizara una cultura basada en el conocimiento científico y en el respeto y derecho, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Son los que están también jugando en contra de este reconocimiento de los derechos humanos. Existen deficiencias en el sistema educativo para la formación fundada en el respeto de los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de la prevención con educación, que fue un acuerdo firmado por el gobierno mexicano y ministros de otros países latinoamericanos en 2008, pues sencillamente nunca se ha aplicado en México, a pesar de existir el compromiso. Y finalmente existe una escasa formación política entre las poblaciones LGBTI y también las personas con VIH. Y particularmente se agrava este problema porque estas deficiencias o esta escasa formación política también está compartida por las organizaciones de lucha contra el SIDA y que defienden los derechos de las poblaciones LGBT. Hay mucho por trabajar y creo que este tema nos daría para discutir muchas horas. Quizás una invitación solamente para reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus aportaciones, siempre son bastante interesantes. Y bueno, les recordamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está el chat, ahí pueden hacerle preguntas a nuestros panelistas, tendremos
un momento para, al final, para que podamos responder algunas de las dudas que se hayan quedado. Y bueno, vamos a ceder ahora la palabra a Jaime López Vela. Jaime es licenciado en Derecho y en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, litigante desde hace más de 20 años en materia de Derecho Internacional y brindando atención en empresas extranjeras para instalarse en México, asuntos civiles, divorcios entre extranjeros y mexicanos, realización de adopciones internacionales con Francia, asesor jurídico en grupo parlamentario de Morena en Cámara de Diputados de la 61 legislatura. Laboró en el gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Subsecretaría de Derechos. Apoyó las leyes de sociedades de convivencia y elaboró un diagnóstico de derechos humanos, derecho a la identidad de género. Participó en el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, principal activista en apoyar el matrimonio igualitario, fue candidato a diputado federal, diputado constituyente en 2016 y actualmente como titular del órgano interno de control de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Primer activista homosexual en casarse legalmente en la Ciudad de México, algo por lo que luchó por muchos años. Se convirtió en el primer secretario nacional de la diversidad sexual de un partido político en México y el abogado llevó los primeros casos de reasignación para la concordancia sexogenérica y estableció el precedente de los certificados que se aplican para su aprobación. Fundador de la Agenda LGBTAC, que tiene como objetivo promover y lograr la igualdad de derechos humanos de personas lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales en la República Mexicana y detener el avance del VIH, los crímenes de homofobia, la discriminación por orientación sexual e identidad de género y otras tragedias de vida asociadas por la falta de educación en sexualidad. Le damos la palabra a Jaime, solo recordarle a las personas que no están en el uso de la voz puedan silenciar su micrófono. Adelante, Jaime. Muchas gracias, buenas tardes. Oigan, pues yo quisiera iniciar diciendo el tema de los derechos que hemos logrado la comunidad de la diversidad sexual en el mundo es relativamente pues muy joven, ¿no? Apenas les cuento que apenas en 1980 tuvimos la primera resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara, ante la petición de una pareja de dos hombres que reclamaban su derecho a casarse, que el Estado no tenía por qué intervenir en la vida privada de las parejas homosexuales. Esta es la primera declaración que tenemos que habla en favor de los derechos humanos y, como les digo, pues es muy reciente, es apenas de 1980. Y es a partir de ahí que se vienen dando una serie de avances que tenían una referencia, y la referencia pues es esta lucha de la que ya daba cuenta nuestro presentador anterior, y es a partir de, les decía, esta lucha es relativamente muy joven. Entonces, ¿pero de qué se trata esta lucha? Bueno, pues yo quiero decirles, a nivel internacional se reconocen los principios de Yogyakarta en el año de 2006, en donde por primera vez en un documento que se elabora a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de profesionistas de la sexualidad se reúnen y elaboran este documento, los principios de Yogyakarta, en donde hablan de manera muy clara cuáles son las problemáticas que enfrentan las personas a partir de su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, esto que se reconoce a partir de ahí y en documentos internacionales, en declaraciones de la ONU, de la OEA, del Parlamento Europeo, de todas las instancias internacionales, en México no hemos logrado que el marco jurídico nuestro lo reconozca. En México, como ya lo mencionaban el expositor anterior, en el 2001 solo logramos que se agregara preferencias. Y en el 2011, cuando se reforma la Constitución de nueva cuenta, pues no logramos que fuera orientación sexual e identidad de género. Fue una lucha que dimos, me acuerdo ahorita, con el senador Ricardo Monreal, y solamente logramos el término de preferencias sexuales. Pero uno y otro son completamente equivocados.
No se trata de preferencia alguna, se trata de una condición humana que es la orientación sexual, que es la identidad de género, que insisto, que tiene como fundamento todos estos documentos internacionales. Pero hablando también ya de las personas con VIH, habría que decir que ahí lo que tampoco se ha reconocido es de manera expresa en nuestra Constitución la no discriminación por condiciones de salud, que por cierto, hay casos ahorita que estamos viendo en los medios, ustedes los han visto, de personas discriminadas porque la gente se entera que están viviendo con COVID, ¿no? Y entonces hay una discriminación contra una persona infectada por el COVID de la misma manera que la hubo en su momento hacia personas que estaban viviendo con VIH. Y el otro término que sigue haciendo falta, pues es el término específico de las características sexuales para poder incluir a las personas intersexuales. Luego entonces este marco internacional de derechos LGBTI, L que obedece a lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales y la T de travestis, transgéneros y transexuales, y yo lo pongo de manera expresa una T porque estamos hablando de un derecho, no de una identidad, ¿no? En la que después las personas se asumirán como travestis, transgéneros y transexuales. En ese caso las tres reivindican un solo derecho y es el de la identidad de género. Y en este marco internacional, decía yo, pues cuando llegan los primeros casos de VIH, en efecto, a México era en 1983, estábamos muy lejos de tener el marco que hoy tenemos y ahí hubo una situación que nos hizo ver la urgente necesidad de contar con una figura jurídica que protegiera a nuestras familias. Ustedes se recordarán que la pandemia, decía Carlos Monsiváis, acabó con 2 generaciones prácticamente de hombres homosexuales. Y en ese momento las tragedias de vida que veíamos era que moría uno y la familia del sobreviviente llegaba, lo despojaba, aun cuando hubieran sido una pareja de muchos años, se hubieran construido un patrimonio en común. Las tragedias fueron terribles porque era no solamente ver al compañero morir en situaciones brutales porque no había tratamiento alguno, y sino ver al otro compañero que se quedaba también completamente desproveído, desatendido, sin ninguna protección legal. Y en ese entonces, pues lo único que teníamos era la figura del amparo y lo que podíamos hacer realmente era muy poco. Así que esta situación nos hizo ver la urgente necesidad insisto, de contar con una figura jurídica que nos diera protección, y así es como se da en el 2000 la idea de la iniciativa por aprobar la ley de sociedades de convivencia. Sin embargo, esta figura jurídica no obedecía a lo que necesitábamos, que era una protección total para nosotros, para nuestras parejas, para nuestras familias. Esta ley era una especie de concubinato, es decir, una figura jurídica que daba algunos derechos, y por eso mismo desde que logramos que se aprobara ya en el 2006, pues declaramos que iríamos por el matrimonio, ¿no? Ahí hay que decir que hubo una conjunción entre este movimiento de derechos que desde Agenda LGBT siempre lo vimos como necesario para poder contar con un marco legal de protección que nos permitiera salir del closet, porque tal y como NUCIDA nos lo informaba en ese momento, nos estábamos enfrentando a una doble pandemia, a la pandemia del VIH y a la pandemia del estigma. Y la declaración de NUCIDA era muy clara, teníamos que quitar el estigma para poder avanzar en la atención del VIH. Así que para nosotros, para poder quitar este estigma, pues era la vía de los derechos y la vía jurídica la que había que emprender, y por la que desde Agenda LGBT emprendimos esta lucha. Además, al mismo tiempo, NUCIDA declaraba también que hacía falta descriminalizar las relaciones sexuales, justamente
por aquello de que las personas eran señaladas por transmitir el VIH, ¿no? En ese momento escuchamos toda una persecución que hubo en torno a esa situación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta, ¿no? Y qué es lo que desde la 4T hemos estado impulsando a nivel internacional y a nivel nacional? Bueno, a nivel internacional hace falta una convención internacional contra la violencia hacia las personas por orientación sexual, identidad de género, condición de salud y características sexuales, para que entonces contemos con el marco legal internacional que hoy no tenemos. Y por el lado nacional, pues hace falta, hemos venido impulsando desde Morena esta estrategia nacional de atención a la diversidad sexual. Esto significa que tengamos una ley general de entrada que se aplique a los diferentes órganos de gobierno, que esta ley cuente, al lado de esta ley tengamos estas leyes por la igualdad y la no discriminación, en donde vamos muy adelantado, el matrimonio que debería extenderse al igual que el derecho a la identidad de género en todo el país, descriminalizar la transmisión del VIH, que ya lo decía, estos protocolos para revertir estas agresiones de las que el ponente anterior ya hablaba, ¿no? Estas detenciones arbitrarias y sobre todo el tema de los asesinatos, de los crímenes por homofobia que sabemos siguen cometiéndose brutalmente en todo nuestro país y con total impunidad. Y finalmente, pues la atención, y no finalmente, lo dejé al final porque hablaré de ello en particular, la atención integral a la salud y al VIH. Muchas gracias. Y para esto, pues justamente lo que nos hace falta son estas acciones urgentes. La incidencia política ante el gobierno federal para que esta propuesta aterrice y la otra acción urgente que tiene que ver con la comunidad, que es la salida del closet para exigir derechos, la promoción a la salud sexual, ahí es donde necesitamos la ayuda de Cencida para tener de manera urgente una visión distinta que Cencida no ha tenido ahora para enfrentar la pandemia y que es a partir de asumir que toda esta problemática deriva de la falta de la educación de la sexualidad y de una mala salud sexual para las poblaciones más afectadas. Y todo esto pues para evitar la diseminación y las muertes en edad temprana. ¿Y qué es lo que proponemos en concreto y lo que le pedimos a Cencida? Pues le pedimos justamente estas 10 acciones. Reactivar las acciones con las organizaciones de la sociedad civil para trabajar con ellas en la prevención y en la detección, campañas efectivas para las poblaciones clave que necesitamos ver en todos los medios de comunicación, la comunicación a través de las redes sociales y las tecnologías modernas. Los jóvenes de hoy en día que son más propensos a infectarse, pues se manejan y se conducen de otra manera. Hay que llegarles a la comunicación que ellos emplean. Yo quisiera pedir de manera muy especial a la doctora Aletze de la Torre, ¿no?, que hace falta honrar el trabajo de la doctora Elizabeth Montaño, que ustedes saben apareció muerta hace unos días, para implementar este programa de salud integral que ella estaba impulsando para personas trans en todo el país. Hace falta pues capacitar a los servicios de salud de todo el sistema de salud en contra de del estigma y la discriminación. Es urgente implementar el PrEP y que la disposición de condones, que eso es algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, pues esté realmente al alcance de los jóvenes que la necesitan y de manera más libre. Liberar finalmente las pruebas para que también cada persona pueda hacerse la prueba sin tener que recurrir a toda esta tramitología que había antes. Atender la salud mental de la población por ser, lo vemos, las poblaciones más afectadas por la pandemia. Debemos de tocar el tema de la contención del uso indiscriminado de drogas entre nuestra población y finalmente que estos kits que existen en el país también vean por la reinserción social de personas que viven con VIH porque se han quedado sin familia, sin trabajo, viviendo bajo el estigma y sin ningún apoyo
que les permita salir adelante. Esa es pues la propuesta integral que hacemos al CENSIDA para atender la salud sexual y el VIH durante esta cuarta transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tu intervención. Te sobró tiempo, muy bien. Vamos a continuar. Pues, ¿podría decir una última cosa entonces? Sí, por supuesto. Sí, la última cosa que quisiera decir es que hoy en día, además, con urgencia también necesitamos que CENSIDA también se pronuncie por todos estas reformas que se están proponiendo por el país. Ahorita mismo tenemos el tema del derecho a la identidad de género que se está resolviendo en Morelos y no termina de aprobarse, pero también tenemos el problema de la falta de seguridad social de la que seguimos padeciendo las familias formadas por parejas del mismo sexo. Y ahí CENSIDA tendría que impulsar esto también ante el gobierno federal para hacerle ver la necesidad de que estas iniciativas avancen a fin de que permitan a nuestra comunidad liberarse, salir del closet y evitar en lo máximo la transmisión del VIH. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, Jaime. Le recordamos a las personas que estén interesadas en hacer algún comentario o pregunta, pueden hacerlo a través del chat y después tendremos una sesión. Bueno, finalmente, y por supuesto que no menos importante, tenemos a Andrea Luna. Ella es promotora, defensora e impulsora de los derechos humanos de los hombres y mujeres trans y de las personas que viven con VIH. Representante del colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, fundadora de la Red Comunitaria Transnacional, tallerista y conferencista en temáticas de derechos humanos, ITS y VIH, igualdad y no discriminación, y administradora del comedor comunitario Condesa Iztapalapa. Bienvenida, Andrea. Tienes 15 minutos para... Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues creo que ha sido muy importante la participación de los compañeros, donde se han tocado temas muy importantes, temas relacionados con los derechos humanos. Creo que es importante mencionar, y que ya se ha mencionado, uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la vida, está acogido por todas... el derecho a la vida, que es universal, recogido y aceptado en todas las constituciones políticas de las normas legales de diferentes países del mundo, así como los documentos internacionales, ¿no? A nosotras, en esta ocasión, yo como representante del colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, nos toca hablar desde una postura personal, una postura que hemos venido trabajando, desde la experiencia que tenemos como colectivos, como mujeres trans, y del trabajo que hemos hecho en conjunto con algunas otras organizaciones. Creo que el derecho a la vida es uno de los derechos que más resaltan y el principal, más sin en cambio, en nuestro país, desgraciadamente, que no tendría que ser así, México es el segundo país en Latinoamérica con el mayor índice de transfeminicidios, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos a pensar que para la población trans este derecho está siendo acortado. No se está vigilando ni se está dando la oportunidad a las compañeras de poder tener una buena calidad de vida y defender su derecho a la vida, ya que desgraciadamente en México el promedio de vida de las mujeres trans es de 33 a 35 años. El derecho a la vida va de la mano con el derecho a la salud. Desgraciadamente la población trans, la Constitución estipula que toda persona tiene el derecho a protección de la salud, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Esto quiere decir que nosotras, como colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, tenemos la experiencia de poder hacer acompañamientos a diferentes hospitales privados y públicos de la Ciudad de México, donde seguimos encontrándonos con esta discriminación a nuestras compañeras trans, ¿verdad? Esto quiere decir que no hemos podido avanzar en la materia de una salud sin discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotras nos acercamos a solicitar algún servicio de salud, siempre hay
de una u otra forma una discriminación. No culpamos al servicio, a la Secretaría de Salud, pero sí queremos recalcar que la Secretaría de Salud tendría que estar capacitando a todo su personal para poder ofrecer para poder ofrecer un servicio de salud sin discriminación, ya que desgraciadamente, históricamente, nosotras las mujeres trans nos hemos alejado de los servicios de salud en complicación de la discriminación que sufrimos cada vez que nosotros nos acercamos o queremos acceder a un servicio de salud. Y no está por más recalcar que también se nos complica el acceso a los documentos. La endocrinización con la discriminación de las personas LGBT, ¿no? Esta discriminación sufrimos nosotras dentro de las mismas organizaciones y los grupos de la comunidad LGBT. Creemos que es importante y resaltamos ver la falta de oportunidades que tenemos las mujeres trans para esta cuestión de las organizaciones o algunos proyectos dirigidos a la población LGBT. Creemos, más bien en cambio, también sostenemos que hay muchos hombres gays que son aliados de la población trans, así como hay otros hombres o chicos gays que lo único que hacen es conseguir como un beneficio personal, ¿verdad? Desgraciadamente, como yo les contaba, en México, el transfeminicidio, segundo país de mayor índice en transfeminicidio en América Latina, la ausencia de la justicia. ¿A qué nos referimos esto? Aunque México es el segundo país de crímenes de odio y transfeminicidio, hay una ausencia de la justicia impresionante. ¿A qué nos referimos a esto? Muchos casos emblemáticos que se han vivido en la Ciudad de México corresponden a compañeras, como en este momento lo acaban de comentar, la doctora que fue asesinada. Y lo que nosotros nos damos cuenta desde los colectivos y desde un acompañamiento que hacemos a las familias de las víctimas, hay una gran ausencia de justicia. ¿Por qué? Porque siempre, por lo regular, cuando nos acercamos a un MP, nos acercamos a una alcaldía, el primer rechazo o el contacto con policías, los jueces, ¿no? Es como si nosotras, las mujeres trans, tuviéramos la culpa de que se nos asesinara, de que no se nos diera la oportunidad de continuar viviendo. Entonces, hay una serie de obstáculos, en primero, para levantar una demanda. En segunda, para que la justicia o la autoridad le dé un seguimiento, ¿no? Uno de los casos que ya ha pasado, pero que no está por más recordar, es el caso de Paola, donde se detuvo a la persona que le quitó la vida, se le detuvo y un juez determinó que no había los elementos suficientes para mantenerlo detenido, ¿no? Sin embargo, lo vemos y eso fue un homicidio. Reparación del daño. Históricamente en México tiene una deuda con las poblaciones trans, quienes han sido violentadas y orilladas a los márgenes de violencia y de precarización. No solo su identidad está en un espectro de violencia, sino también existe un complicidad social en donde se puede cuestionar desde su paso por el espacio público hasta su tránsito en el espacio privado, ¿no? Nos referimos a que todas y cada una de nosotras, las mujeres trans, hemos sido violentadas y agredidas socialmente en lugares abiertos, públicos y privados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras siempre estamos como sujetas a la violencia que se vive en las calles, ¿no? Al pasar, a que la gente te violente verbal y físicamente. Y nadie históricamente nunca se ha dado una reparación del daño, ya sea a las personas, a las mujeres trans que han sido asesinadas y en este caso pues a los familiares. Desafíos y pendientes en temas de los derechos humanos de las personas trans. La identidad de género, la ley de la identidad de género para niñas y niños y adolescentes trans. ¿Qué quiere decir esto? Se ha subido a pliego, pues ahora sí, la ley de identidad de género para nuestras niñas o infancias trans.
pero por cuestiones de algunas personas, en una opinión personal, no se ha subido a discusión. Nosotras creemos desde una experiencia personal, ya que desgraciadamente con esta violación a los derechos humanos de las poblaciones trans, resalta mucho un tema muy, que para mí en lo personal, así sucedió, que fue la negación a una educación, ¿no? No pudimos, por cuestiones de maestros, directores, pude concretar un nivel académico. ¿Por qué? Porque se me rechazó, se me hizo una exclusión social, familiar, y entonces a eso nos referimos. Creo que si se aprobara esta ley, que es un derecho, las niñas y los niños trans, nuestras infancias trans, podrían tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. De esta forma podríamos minimizar la deuda histórica que tiene la sociedad con las mujeres trans en materia del derecho a la protección, tanto como de su salud y de su educación. La ley de identidad de género para personas transmigrantes, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país no hemos podido concretar esto porque la ley de identidad de género pues solo se encuentra en los estados. Creemos que primero es muy importante armonizar las leyes para que en toda la República Mexicana podamos gozar de la ley de identidad de género y a su vez poder abrir una brecha para nuestras compañeras trans que son inmigrantes y que hoy en día están radicando en nuestro país. La identidad de género en todos los estados de la República, como lo comentaba, el protocolo de atención para personas transmigrantes, desafíos y pendientes en temas de derechos humanos de las personas trans. Esto es parte de lo que nosotras creemos que pudiera apoyar o ayudar a nuestra población trans a salir de esta forma sistemática de la violación a los derechos humanos de las personas trans. Como aquí lo mencionamos, es la educación sin discriminación, la inclusión laboral sin discriminación. ¿A qué nos referimos? Que de repente muchas empresas o personas que contratan a las mujeres trans, pues con ellos no se tiene problema, son los dueños, los jefes, pero la discriminación se vive laboralmente con compañeros o algunas otras personas dentro de esta misma empresa. Protección a la identidad después de muerte, ¿no? Protección de los derechos humanos dentro del entorno familiar. Con la experiencia o con la experiencia de algunas compañeras, creemos que a las identidades trans o a las infancias trans, la primera situación de discriminación la vivimos en el entorno familiar, ¿no? Yo creo que esto tendríamos que hacer hincapié de que todas las personas, primero que se reconozcan a las infancias trans y después tener capacitaciones y sensibilizaciones con familiares de las infancias trans para poderles explicar y que ellos puedan entender la problemática o lo que está pensando ya sea la niña o el niño trans. Y de esta forma ellos podrán evitar actos de discriminación contra la persona. Educación sexual integral. Creemos que la educación integral, sexual integral, puede apoyar para bajar el alto índice de discriminación hacia la población trans, ¿no? Que todos estos temas de identidades, expresiones de género y sexualidad sean tocados en todos los ámbitos, tanto privados y públicos. Esto puede ayudar a hacer un cambio de cultura para que nosotros las identidades trans podamos ser mencionadas desde la historia. Protección a los derechos de las personas trans trabajadoras sexuales. ¿A qué nos referimos? En la Ciudad de México no tenemos como tanta complicación con las autoridades para poder ejercer libremente el trabajo sexual. Desgraciadamente en otros estados las compañeras no están gozando de este derecho, ¿no? Y están, como lo acababan de mencionar, están siendo sujetas a racias, a operativos y a extorsiones, violaciones por autoridades, ¿no? Creemos que si se normaliza el trabajo sexual con todos sus beneficios y reconociéndolo como un trabajo, ¿no? ¿Qué incluye esto? Pues tener derecho a la protección de tu salud, derecho a prestaciones, como la ley la marca.
Y pues obviamente, justicia a las víctimas de transfeminicidios. ¿Qué quiere decir esto? Que haya justicia, que haya un seguimiento de casos, que no se deje al aire. Desgraciadamente, en muchas compañeras siempre se queda así, siempre se queda en menos de la investigación. Siempre las autoridades lo primero que dicen es o que se suicidó, o que fue un crimen pasional, o algo así para poder justificar y no continuar con una investigación. Desgraciadamente en México no hay un apartado que diga o que califique estos crímenes, específicamente hablando de transfeminicidios. Creo que si ponemos en nuestro y hablamos del transfeminicidio, las autoridades tendrían que dar una respuesta diferente a este tipo de casos. Desafíos. Acciones afirmativas y de nivel como becas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener acciones afirmativas dirigidamente en apoyo a la población trans para que puedan nivelar nuestra condición y estar como tratando de conseguir una igualdad entre las poblaciones. Esto podría ayudar, pues no sé, con becas educativas, esto ayudaría a minimizar la falta de educación o de nivel académico de nuestra población. Ser incluidas en proyectos sociales. Somos incluidas en diferentes proyectos sociales. Creemos, desde un aspecto muy personal, que los proyectos sociales tendrían que ir muy de la mano, tendrían que estar hechos de mujeres trans para mujeres trans, ¿no? O por lo menos que la población trans esté involucrada desde la realización del proyecto hasta la implementación del proyecto. Inclusión de proyectos. Créditos gubernamentales a sus microempresas, ¿no? Quiere decir esto, pues poder apoyar a la población trans para poder hacer crecer su negocio. Muchas compañeras tienen estéticas, algunas tienen otro tipo de negocio. Cursos de profesionalización. Desgraciadamente, históricamente, las mujeres trans o la sociedad solo nos encasilló en dos empleos, que era el estilismo y ejercer el trabajo sexual. Culturalmente, nosotras, las mujeres trans, que no somos tan grandes, que hay otras más grandes, entonces traemos toda esa cultura, ¿no? El poder decir, bueno, soy una niña trans, voy a ser una mujer trans, entonces no me queda otra más que ejercer trabajo sexual o ser estilista. Creo que si nosotros damos cursos de profesionalización, ya lo hemos hecho con algunos recursos que hemos conseguido, algunos financiamientos, donde estamos dando cursos de profesionalización. ¿Qué quiere decir esto? Cursos donde tengan panadería, estilismo, joyería y todas estas cuestiones que pudieran apoyar a desarrollar o desempeñar otro tipo de trabajo. Baños seguros y sin discriminación. ¿No? De repente, para las demás personas o para chicos gays, no puede ser tan molesto entrar a un baño, pero para nosotras sí, porque entramos al baño que supuestamente es para mujeres, que socialmente las mujeres trans somos reconocidas como mujeres trans, pero estas personas que están en los baños se siguen sintiendo agredidas, ¿no? Entramos, hay mujeres cis y se sienten agredidas, ¿no? Me ha pasado que me sacan del baño y decir es que un hombre se metió al baño. Y realmente, pues no, soy Andrea Luna y soy una mujer, ¿no? Si te meten o te exigen entrar al baño de los caballeros, de los hombres, entonces ellos se sienten agredidos y acosados por las mujeres. O sea que no tenemos a dónde. Casas de atención. Eso creo que es muy importante, es una iniciativa que ya hemos puesto nosotras con varias personas y no hemos tenido como el apoyo suficiente, tanto como la jefa de gobierno y otras personas, donde nosotras les hacíamos pues ahora sí que esta proposición, ¿no? Casas de atención y alojamiento seguras para personas trans en situación de calle o exclusión de su entorno familiar o que salen del reclusión. Desgraciadamente las mujeres trans, uno de los derechos que se nos violenta desde pequeñas es el derecho a la familia, ¿no? Porque muchas de nosotras somos excluidas desde nuestros hogares, somos excluidas de nuestras familias y entonces de repente este derecho que es tan importante como el derecho a la familia pues queda en el aire, ¿no? Entonces a nosotras nos gustaría mucho poder tener estas casas, yo los llamé Centro Comunitario Trans, que está apenas ahí como en proceso esperemos que se pueda lograr.
Afiliación gratuita a las instituciones de salud, obviamente también, porque en la actualidad se ha complicado mucho. Desafíos. Incluir en el Código Penal Federal la definición de transfeminicidio, como lo que yo les comentaba, ¿no? Incluir en el Código Penal esta frase para homicidio que se llama transfeminicidio. Creo que de esta forma, si las autoridades empiezan a oírlo, van a poder tomar más conciencia y más seriedad en todos y cada uno de los casos de transfeminicidio que ocurren en nuestro país. Capacitaciones constantes a todo el personal de las instituciones. Eso es a lo que me refiero, porque mucho de repente, pues no sé, Jaime López Vela está a cargo de una institución o está ahí, ¿no? Y él puede ser tan lindo y puede ser tan amable a atender a una mujer trans, pero no sabemos qué está pasando con el policía que está en la entrada, el que te está dando el acceso, que es quien te discrimina, el que te habla de hombre, el que te dice amigo, y desde ahí te empiezan a poner las trabas para que no pueda acceder a las instituciones. Sancionar servidores y funcionarios públicos que incumplan con las obligaciones plasmadas dentro de la Constitución mexicana, el reconocimiento de las familias sociales. De repente todas nosotras las mujeres trans, cuando somos excluidas o nos echan de nuestra casa, lo primero que hacemos o hacían ya hace algunos años las mujeres trans era formar pequeñas familias, ¿no? No sé, rentaban un departamento, vivían 3, 4 mujeres trans, 5, y para ellas era su entorno familiar. Desgraciadamente tuvimos muchos casos donde fallecía o mataban a la compañera y la familia social no podía hacer el reconocimiento del cuerpo, no podía exigir el cuerpo para darle una sepultura. Entonces creemos que el reconocimiento a las familias sociales es un apoyo para nuestra población, ¿no? Nota, las personas trans somos libres en todo momento de tomar las decisiones relativas a nuestros cuerpos o cuerpos, identidad y apariencia. Es nuestro derecho decidir con quién y de qué manera, a qué momento compartir nuestra sexualidad. También tenemos derecho a recibir información veraz, científica, laica, cercana de la sexualidad, y incluyendo también información, como lo que comentaban todos, el tema del VIH y de la violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, creo que se queda muy atorado y no hay un seguimiento, ¿verdad? En esto nos referimos a que muchas personas son violentadas, ¿no? Hay personas que discriminan a las personas que viven con VIH y eso lleva a un entorno de situaciones y complicaciones para estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas que viven con VIH se les violenta el derecho laboral, el derecho al trabajo. ¿Por qué? Por cuestión de discriminación. En ese momento a esa persona no nada más se le está violentando el derecho al trabajo, también se le está violentando el derecho a la vivienda, porque si no tiene dinero, si no trabaja para pagar una renta, entonces no tiene una casa donde vivir. Esto es una serie de complicaciones que se adjudican a la discriminación y a la violación de los derechos humanos de la población trans. Y pues para cerrar queremos poder compartir parte de las estrategias que tenemos como colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir. Esto quiere decir que hace algunos años, cuando nosotras comenzamos a hacer trabajo en campo, que ya es 10 años que empezamos a participar con organizaciones civiles, muchas de nuestras compañeras en la Ciudad de México no se sentían sujetas a derecho, ¿no? La deuda histórica del reconocimiento, el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos con las mujeres trans nos ha hecho o les hizo caer a nuestras compañeras trans en una historia o una construcción donde las mujeres trans no nos sentíamos sujetas a derecho. Una de las estrategias de hace 10 años que utilizamos, nosotras lo llamamos el empoderamiento grupal de las mujeres trans. ¿Qué quiere decir esto? Que nos reuníamos, hicimos encuentros de mujeres trans donde explicábamos y hablábamos sobre el tema de los derechos humanos, para que ellas se reconocieran como personas sujetas de derecho y de esta forma poder difundir. Creo que hemos tenido un gran avance, más
muchas mujeres pelean y exigen sus derechos, y esto ha llevado a las instituciones a voltearnos a ver, a reconocer nuestra identidad. Uno de los avances muy notorios que tenemos en materia de los derechos humanos, pues es el protocolo de atención del INE, donde garantiza el poder votar a las mujeres trans. Otro de ellos que también podemos reconocer, pues es la identidad, la ley de identidad de género, aun con sus lagunas, porque ahí resalta la laguna de las infancias trans, ya que desgraciadamente como no lo han autorizado, pues una de las lagunas sería que para poder hacer legal tu cambio de identidad tienes que ser mayor de edad, y ahí quedan fuera todas las identidades trans, que es otra laguna, pues que uno de los derechos, que es el derecho humano, el derecho a la identidad, no tendría que ser cuestionado ni tendría que ser diferente aquí en la ciudad como en Morelos, que ahorita se está mencionando, y tendría que ser universal, ¿verdad? Para todos y cada una de nosotras, el poder gozar de nuestro derecho pleno, que es a la identidad de género, a la protección de nuestra salud, y el principal, que es el derecho a la vida. ¿Ok? Muchísimas gracias, Andrea, por tu grandiosa participación. Te pido, por favor, si nos puedes apagar tu micro y ahorita continuamos contigo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios que nos están haciendo por acá y voy a leer las preguntas. Nos dice, por ejemplo, Luis Adrián Quiroz, que es importante que el presidente dé retroceso al oficio 1, donde quita los recursos federales a todas las OSC, tiene que reformar el artículo 4 constitucional para garantizar el acceso integral a la salud, para garantizar la atención integral al VIH y las comorbilidades. Es urgente la modificación a la Ley de Derechos Humanos para mejorar el actuar de la CNDH, que el día de hoy es muy limitativa al solamente llamadas a misa. Es importante revisar las limitaciones del CONACYDA. También preguntan, bueno, que por qué no están otras personas, pues bueno, se decidió hacer como este panel con estas personas, ¿no? Dice que, Luis Adrián dice que algunos años propuso generar un amparo contra la Secretaría de Hacienda para el pago de impuestos de los servicios de las trabajadoras sexuales para que sean considerados trabajo. Dice que suena descabellado, pero que es la manera de enfrentar al Estado al reconocimiento del trabajo sexual. Y también dice que hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo es ambigua en el tema de discriminación. En 4 artículos se deja en entredicho que los empleadores pueden realizar pruebas de laboratorio sin consentimiento. Muchas veces corren a las personas o no terminan el proceso de contratación. Y dice Juan Carlos que el COVID atrasó todo, pero más la respuesta del VIH. Y bueno, también por acá tenemos otras preguntas, que estas sí van a ser más como comentarios, pero las preguntas que tenemos son pues directamente para nuestros panelistas y nuestra panelista, por supuesto. Entonces voy a leer la primera que dice, ya Andrea nos habló un poco de esto, pero para profundizar, preguntan, ¿cuáles son sus propuestas para que los derechos humanos de las personas LGBTI sean respetados? ¿Alguien que nos quiera compartir? Sí, yo. Adelante, Jaime. Perdón, es que como ya no veo ni no sé si me ve, si me escucha. Decía yo que todos estos esfuerzos que se han logrado después de todos estos años de lucha, 42 años daba cuenta la marcha este fin de semana, ¿no? Hoy la propuesta sería, desde mi perspectiva, a través de esta estrategia nacional, que reagrupe estas leyes que nos hacen falta en un solo marco jurídico, en una sola ley, porque Luis Adrián, por ejemplo, hablaba de varias reformas ahí. Sabemos lo difícil que es lograr una sola reforma legislativa, entonces plantear todas las que hacen falta no terminaríamos, no nos daría la vida. Yo propongo que sea una sola y que sea a partir de esta estrategia nacional, porque además sería aplicable a los 3 niveles de gobierno, a partir de esta ley general de derechos de las personas por su orientación sexual, identidad de género, condiciones de salud
y características sexuales. Muchísimas gracias, Jaime. Miguel, Andrea, ¿quieren hacer un comentario sobre esta pregunta? Sí, yo sí quisiera hacer un comentario. Efectivamente son demasiadas reformas las que serían necesarias y nuevamente tiene que ver con la forma en la que estamos cambiando nuestra manera de ver la realidad, de interpretarla y de demandar que las legislaciones se adapten a estas nuevas realidades que estamos observando, ¿no? En los 80 hablar de personas trans era algo que no se producía, ¿no? En los 80 la gente hablaba de vestidas y nada más, pero esta nueva realidad de ver que hay diferentes identidades de género nos hace necesario reformar estas leyes. Ahora, para hacerlo no solo basta con decirlo, sino necesitamos una movilización de las personas que están directamente afectadas. Nadie más lo va a hacer. Y esto va a ser un reto muy importante porque, pues, por una parte se produce un cansancio lógico y un agotamiento por parte de las ONG. Después de tantos años de trabajo, resulta que sí llega a producirse este agotamiento. Falta, por otro lado, una serie de herramientas dentro de las organizaciones de la sociedad civil que son muy importantes. Por ejemplo, cómo se hace la incidencia política. Hace algunos años, cuando el Fondo Mundial asignó un recurso muy importante para la lucha contra el SIDA en México, buena parte se destinó a hacer cursos de incidencia política y de derechos humanos. Y lamentablemente pasaron 10 años y podemos ver que parece ser que el dinero se echó a la basura porque no tenemos muchas organizaciones y personas que conozcan cómo se hace la incidencia política y ni siquiera tenemos esta formación importante en el conocimiento de las leyes que están presentes en nuestro país y que de alguna manera afectan nuestras necesidades. Entonces, eso es un reto bien importante, ¿no? Y algo que menciona Andrea, que me parece que también es sustancial, es que junto con estas herramientas, pues hay que insistir desde todos los frentes para la conformación o para la consolidación cada día de un Estado laico, donde la información que se utiliza, que manejamos las personas que estamos trabajando en la defensa de los derechos humanos, sea información basada en evidencia científica, pero que también exijamos a cada una de las instancias de gobierno que las acciones y políticas que se desarrollen estén basadas en información científica que nos ayudan a construir un Estado laico. México tiene una tradición larguísima como Estado laico o como un país laico. Y lamentablemente, en los últimos años, esta tradición parece que de repente se ve amenazada por la intención de algunos actores de incorporar pues sus visiones particulares sobre cuál es la forma en la que se debe actuar. Pienso, por ejemplo, las actuaciones de alcaldes que en algún momento han llevado sus credos religiosos a la acción política, ¿no? A la acción o a la administración de la sociedad. Los retos, digo, son muy importantes, es mucho lo que hay que trabajar. Hay que fortalecer instituciones. La CNDH hasta ahora pues ha tenido un papel limitado en muchos sentidos, porque no tiene ni las herramientas suficientes para forzar la aceptación de sus recomendaciones y muchas veces tampoco ha tenido la voluntad política para actuar en condiciones difíciles. Y el CONAPRED, bueno, desde que murió Gilberto Rincón Gallardo, después pues los demás presidentes pues se han dedicado un poco a refritear las encuestas de discriminación y nada más. No se ve tampoco la intención de hacer defensa o promoción de los derechos humanos. El trabajo que tiene Sencilla también es un trabajo muy importante y particularmente en un escenario donde el gobierno federal le ha dado la espalda a las organizaciones de la sociedad civil. Y este es un tema muy crítico. La cuestión sería cómo es que un organismo como Sencilla va a poder llevar a cabo su trabajo, sus funciones, pensando que justo los sectores sociales, las organizaciones de la sociedad civil han sido un actor clave para la respuesta o la lucha contra el SIDA en el país. Muchas gracias.
Gracias Claro. por la aportación. Andrea, adelante. Sí, y creo que es muy importante lo que mencionaba, ¿no? Como el cómo poder cambiar o qué estrategias utilizar. Creo que uno de los aspectos principales es poder ver de qué forma está trabajando desde COPRED, CONAPRED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como tú lo mencionabas, sí es cierto, creo que COPRED se ha quedado más en seguir revisando las estadísticas y lo que pasaba en hace algunos años. También cabe mucho mencionar que, pues como tú lo mencionabas, el trabajo que hemos hecho las organizaciones civiles a favor a la Defensoría de los Derechos Humanos es fundamental, ha sido muy enriquecedor y ha abierto pues brechas en muchos espacios y con nuestra propia población. Sí, desgraciadamente ese recurso, ese trabajo que teníamos entre organización y entidad, pues ha debilitado mucho el avance en el tema de los derechos humanos, también en el tema de la prevención al VIH, la detección oportuna, que creo que es pues fundamental. Ahora en la actualidad vemos muchos nuevos casos de compañeras trans que hace algunos años no eran portadoras de VIH y en estos momentos pues ya están como siendo portadoras de VIH y están ahí como en estas circunstancias. Gracias, Andrea, por la participación. Vamos a leer otras preguntas. Hemos seleccionado solamente algunas debido, bueno, que el tiempo no nos dará para leerlas todas, pero aquí preguntan, ¿cómo podemos desvincular la diversidad sexual del VIH? O un poco replanteándoles ella si es que ustedes consideran que hay que desvincularla o por qué se ha vinculado. No sé si alguien quiera comentar sobre eso. Adelante, Jaime. Bueno, yo creo que es al contrario. Pues más bien, no es que nosotros de manera voluntaria hayamos querido vincular a la diversidad sexual con el VIH. El VIH tocó a la comunidad, como se explicó en los orígenes, en parte, como ya lo decíamos, por el estigma, ¿no? Y más bien, más que desvincularla, más bien hay que entender por qué ese vínculo y cómo atacarlo. Y me parece que por el otro lado, ahorita atendiendo esta frase de nadie más lo va a hacer, pues tienen razón, mientras no seamos personas LGBTs las que estemos en esta lucha, no vamos a lograr avanzar con la velocidad que necesitamos. No vamos a poder atender todas estas tragedias de las que nos da cuenta Andrea Luna. Necesitamos pues políticos en todos los niveles que puedan acceder a los cargos, a los puestos de representación popular para impulsar estas modificaciones, estas leyes, los presupuestos que hacen falta. Cuando Andrea habla de una casa que pudiera alojar a personas trans en situación de calle, por ejemplo, bueno, pues para eso hace falta recursos y para poder tener esos recursos hace falta estar en los espacios de poder para poder justamente incidir ahí. Yo creo que el gran reto que tiene hoy la población LGBT y las personas que viven con VIH también es acceder ahora, insisto, a estos espacios de poder para desde ahí poder incidir de manera directa y que la visión que se tiene de la problemática sea a partir pues de que uno mismo la ha vivido, la ha conocido, la sabe, la entiende, porque justamente lo que hemos visto hasta ahora en el CENSIDA y en el CONAPRED también, ahora que lo mencionan, es que la conducción se ha dado a partir de quienes solamente han administrado el problema, pero que al desconocer de fondo la problemática, pues no hacen más que seguirnos dando números de la triste realidad que a todos nos queda claro, y por eso para incidir, insisto, hace falta que la comunidad LGBT dé el paso, ¿no?, a la política, hacia el espacio donde quieran, con el partido con el que quieran, pero desde los espacios de poder para que entonces podamos estar en la toma de decisiones para beneficiarnos y terminar con esta discriminación que nos agrede y que nos ofende a millones de personas en todo México. Gracias, Jaime. También quisiera hacer un comentario. Adelante. Bueno, esta cuestión sobre desvincular el VIH de la diversidad sexual, creo que la misma pregunta nos hace referencia a un temor
de que si yo me declaro como parte de estas poblaciones LGBT, si yo me declaro como gay, como bisexual, como trans, pues la gente que está a mi alrededor pueda pensar que inmediatamente yo estoy relacionado con el VIH o puedo tener VIH o es una enfermedad que es exclusivamente mía. Es un temor que se construyó a lo largo de los años 80, 90 y persiste hoy. O sea, pensar que el VIH es una enfermedad que nos pone un tache en la frente, que si alguien lo relaciona con nuestra vida personal, pues también está calificando nuestra vida. Y yo diría que no debemos tener ese temor. Es decir, el VIH es una infección que se produce como cualquier otra, como tener adquirir la COVID, o sea, no es que necesariamente estés buscando, ocurre. Hay muchos factores que están presentes en que se produzca una infección de este tipo, no me voy a detener en ellos, pero no lo hace un aspecto negativo de nuestra vida. Y no puede estar desvinculado de la diversidad sexual porque justamente es una enfermedad, o es una infección, perdón, que tiene como mecanismo fundamental de transmisión pues la vía sexual. Entonces, y las prácticas sexuales son tan diversas, tan variadas, que no es posible decir, pues no voy o no puedo estar en riesgo o no puedo estar expuesto a una infección de este tipo. Lo que hay que hacer es reconocer estos riesgos, reconocer esta posibilidad y trabajar en ese sentido a partir de información precisa, basada en evidencia científica, como decía hace rato, y de la adopción de determinadas prácticas que nos protejan de esta infección. Y a las demás personas, pues hacerles ver que en todo caso, si uno tiene VIH, yo tengo VIH desde hace como 30 años, esto no significa que me descalifique ni como persona, ni de ninguna otra forma, como tampoco me descalifica formar parte de la diversidad sexual. Sí, me gustaría también comentar algo. Adelante, adelante. Ok, mira, creo que algo que se comenta, creo que esto ya es algo histórico, que siempre hemos tenido la comunidad LGBT como este acercamiento con el VIH. No sé si recuerdan, en el 83 al 85 en Estados Unidos fue declarado como la enfermedad rosa, ¿no? Que nos orilló y nos puso en vulnerabilidad a toda la población LGBT en cuestión de discriminación y de violencias, porque las personas en ese entonces, como no se conocía sobre el tema, pues siempre lo relacionaban con las mujeres trans, con los chicos gays, ¿no? Muchas compañeras en ese entonces de nosotras nos cuentan de qué forma eran agredidas y violentadas, ¿no? En no querer venderles en alguna tienda, en no quererse acercar de ellas, en no querer en las fondas darles de comer, ¿no? El simple hecho de que eran mujeres trans y toda la población en general creía que el tema del VIH-Sida era un tema exclusivamente de la comunidad LGBT. La estrategia que nosotras hemos tenido con poblaciones en general es, aquí en Iztapalapa yo pertenezco soy partícipe en la alcaldía de Iztapalapa, tenemos ahí como un programa que se llama Enlaces de Diversidad y Bienestar Social. Lo que a nosotras nos ha funcionado mucho y creemos que ha tenido buena respuesta es poder dar capacitaciones sobre el tema del VIH a poblaciones en general. Mucha de la discriminación va de la mano con la ignorancia, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos a la población en general desde un igual, como yo he tenido con señores y señoras, creo que nos funciona mucho para poder hacer entender que, como tú lo dices, la cuestión del tema del VIH, pues no es un padecimiento exclusivo de la comunidad, ¿no? Esto, a pesar de que se ha reflejado al paso de los años, donde se descubre que primero no nada más afectaba a la comunidad LGBT, sino que de repente ya estaban estos machos alfas, estos que agredían y que discriminaban a la población, ya tenían como casos de VIH, igual que las mujeres. Entonces, creo que es importante como hacer un cambio de chip a la cultura, a la información y a la capacitación y a la difusión. O sea, el tema es cómo difundimos el tema del VIH. En cuestión de cómo nosotros lo difundimos va a ser la cuestión o lo que llegue a percibir las otras personas. Nada más. Muchas gracias. Pues bueno, todavía tenemos muchas preguntas, sin embargo, pues el tiempo se nos agotó, solamente las voy a leer para que después podamos seguir discutiendo sobre ellas en otro espacio. Como comentó Miguel hace un rato, pues
necesitaríamos mucho tiempo para hablar sobre estos temas, ¿no? Por acá nos dicen, hola, buenas tardes, hablando de derechos, ¿por qué no invitaron a representantes de otros partidos? Después, eso, Raúl Juárez, Javier Cabales, felicitar a Sencida, urge que ya le entren a tantos puntos que faltan. Es obvio que Sencida dejó muchas acciones pendientes, no se diga el CONACYDA, y obvio, al cambiar a esta administración y tardarnos tanto en lo que pretendemos transformar, salió la protesta. Y dice, ya vamos atrasados en todo, urge remontar el tiempo perdido, retomar, supongo. Bueno, pues, sin más, les pediría a mis panelistas, empezando con Miguel, que nos des un mensaje en conclusión. Bien, pues yo solamente agregaría o insistiría en la necesidad de construir una sociedad civil cada vez más participativa, que busque formarse a sí misma, que no renuncie a conocer su historia y a reconocerse como actores históricos y sociales muy importantes. Creo que eso es básico para enfrentar los retos que tenemos y que, como hemos visto, son un montón. O sea, hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo pendiente y solo de esta manera vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Una cosa más. Si quieren continuar esta plática, igual por redes sociales, en Twitter, @MGMurcia, podemos continuar. Gracias, Miguel. Jaime. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a la doctora Aletze de la Torre, al doctor Mario Gómez también por esta invitación, y quisiera pues reiterar este mensaje de la urgente necesidad para que desde el gobierno federal y de manera estructurada el CENCIDA, el CONAPRED, incidieran desde la Secretaría de Gobernación ante las legislaturas de los estados para que esta agenda avance y hacerle ver a los gobernadores, a los congresistas estatales, la necesidad de contar con un marco de igualdad y no discriminación que permita a las personas LGBT vivir en libertad, en igualdad, poder salir del closet, como una de las medidas muy claras que ONUCIDA nos ha mostrado, son parte de esta solución que hace falta para detener el avance de la pandemia del VIH en nuestro país, y que CENCIDA incida también para que la educación de la sexualidad sea una realidad a todos los niveles y en todas las poblaciones, para que todas estas tragedias de vida que vemos como producto de la falta de la educación de la sexualidad se reviertan y finalmente podamos reconocer que todos somos personas distintas, pero ciertamente iguales como seres humanos ante la ley, para vivir en libertad, en igualdad y sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Andrea, comentario final. Sí, pues mi comentario final sería pues continuar con esta lucha, continuar y seguir difundiendo esta costumbre que sería el derecho a las personas, el derecho a las preferencias, el derecho a las identidades de género, el poder hacer un trabajo en conjunto. Creo que de nuestra parte creemos mucho en la participación de las organizaciones civiles. Hacemos un llamado a las organizaciones civiles a unirse, a armar grupos, a tener un trabajo en conjunto. Creo que de esta forma solamente vamos a poder continuar en todos estos temas, en el tema del VIH, en el tema de los derechos humanos. La participación de las organizaciones y de las poblaciones en general es indispensable. Queremos dar gracias a todas las personas que estuvieron hoy aquí viéndonos, a CENCIDA por esta invitación. Obviamente nosotras pues tenemos una red que se llama Red Comunitaria Transnacional, lo que nos ha demostrado que cuando se hace una red de organizaciones o grupos se trabaja de una mejor forma y se tiene una mejor respuesta. Hago un llamado a todas las autoridades de la Ciudad de México y precisamente por la Ley de Identidad de Género, que se armonicen las leyes en nuestro país, y asimismo como nosotras, las mujeres trans que vivimos en la Ciudad de México, gozamos con el libre derecho a nuestra identidad de género. Entonces eso tendría que estar en todos los estados. Muchas gracias y
Quiero mencionar y agradecer a muchas organizaciones que nos han apoyado, que nos han ayudado desde su trinchera, al Consejo Ciudadano, que es un consejo de organizaciones que han demostrado que cuando estamos unidas y trabajamos y nos ayudamos entre nosotros mismos o entre nosotras mismas, se puede lograr un trabajo con muchísimo mayor impacto. A la organización Moquestella por todo su apoyo y a Dionisio Ibarra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en esta conferencia en el marco del Día del Orgullo. Cedo la palabra a la doctora Alexe, que despedirá esta transmisión. Muchísimas gracias, Miguel, Jaime, Andrea y por esta extraordinaria sesión. Nos llevamos las propuestas para trabajar en su implementación y seguimiento. Así que nos mantendremos en contacto para la construcción de la sociedad y de los programas que merece nuestra población. A lo largo de este mes hemos abordado diversos temas relacionados a la salud y los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Hablamos sobre la salud metabólica de las personas trans y visibilizamos las necesidades en términos de la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales. Aprendimos sobre la diversidad sexual en personas adultas mayores y los desafíos de las personas LGBTI para construir espacios seguros en el ámbito familiar, escolar y laboral. También tuvimos un acercamiento en el contexto de las personas LGBTI pertenecientes a las comunidades indígenas, migrantes y con discapacidad. Además, el reto representa la construcción de servicios de salud libres de estigma y discriminación. Y finalmente, hoy tuvimos esta oportunidad de analizar los desafíos en materia de derechos humanos que tenemos como país. Quedan muchas cosas pendientes, pero sobre todo creo que estas sesiones han generado justamente la posibilidad de dar continuidad y la posibilidad de subrayar cuáles son las acciones urgentes que nosotros como Censida tendremos que tomar. Agradezco infinitamente a quienes nos han acompañado durante este mes y bueno, les pedimos que estén atentos a nuestras próximas actividades porque esto va a continuar y no podemos tener un programa realmente centrado en las personas y en las comunidades si no es acompañado y liderado por las personas y las comunidades. Muchas gracias y estamos en contacto. Quiero mandar un saludo